Muchas gracias por tu presentación. Si no se me escucha bien o no se ve la presentación, me decís, por favor, ¿vale? Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra participación hoy en esta webinar. Encantado de estar con vosotros. Y me presento, mi nombre es David Fernel. Soy docente en varias escuelas de negocios de temas de innovación y desarrollo de negocio y, bueno, acabo digamos, mi actividad profesional se centra en el desarrollo de negocio y la innovación, ¿no? En diferentes sectores he trabajado y ahora mismo trabajo en España en el sector asegurador, ¿no? Bueno, como tampoco quiero seguir hablando de mí y sí centrarnos en lo que nos atañe hoy, que es la sesión, ¿no? Bueno, simplemente deciros que hoy vamos a hablar de lo que es el Business Canvas Model, ¿no? Seguramente algunos de vosotros lo conoceréis, otros no habréis oído hablar nunca de él. Y bueno, empezaremos con una pequeña introducción, os voy a plantear una serie de preguntas, pero sobre todo con un enfoque del Business Canvas Model en intentar, en la medida posible, conceptualizarlo para que os ayude a poder plasmar el día de mañana vuestros productos, servicios, nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios de cara a mejorar los resultados empresariales, ¿no? En este sentido, comenzar diciendo, y a colación de todo esto, ¿no? Y partiendo de la metodología Design Thinking, indicar, habla de cuando se produce una innovación, de cómo surge ese cambio en la innovación, ¿no? Cuando se produce un gran cambio, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo modelo de negocio, ¿cómo surge ese cambio, ¿no? ¿Qué cosas se tienen que dar para que realmente sea exitoso, ¿no? Y la metodología Design Thinking habla de tres aspectos fundamentales, ¿no? Habla de, en primer lugar, que cubran unas necesidades de los usuarios y las personas, ¿no? En segundo lugar, que exista una viabilidad de mercado. Es decir, primero tiene que haber gente dispuesta a comprar mi producto, mi servicio, usar mi modelo de negocio, ¿no? En segundo lugar, esa viabilidad de mercado, que no es más que decir, oye, al final los ingresos y los gastos se compensan y yo termino ganando dinero de una forma sostenible en el medio y largo plazo, ¿no? Si tengo un tamaño de mercado suficientemente grande y que me da un suficiente margen o una suficiente rentabilidad como para que mi producto sea sostenible en el medio o largo plazo. Y en tercer lugar, que haya una viabilidad tecnológica y operativa. Es decir, que el producto o servicio que yo quiero lanzar sea viable desde el punto de vista de que existe la tecnología para ponerlo en marcha y las operaciones se pueden llevar a cabo o los procesos se pueden llevar a cabo de una forma normal y sin grandes esfuerzos, ¿no? Cuando se conjugan estas tres condiciones es cuando se produce la innovación y el cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento esto, no? Porque tiene mucho que ver en el Canvas y ya veremos cuando hablamos del Business Canvas Model y luego vamos a ver por qué, ¿no? Pero sobre todo, quedaros con estos tres conceptos porque van a ser importantes un poquillo más adelante, ¿vale? Os quería plantear una pregunta, ¿no? Y así os conozco un poco más o menos qué conocimiento podéis tener de negocios o qué visión tenéis de los negocios hoy en día, ¿no? Si yo os preguntara qué aspectos creéis que que se deberían tener en cuenta para describir un nuevo modelo de negocio, un producto o un servicio, ¿no? Y aquí lo que me gustaría es que entrarais, un segundo, vamos aquí, perdonad, aquí justo. No sé si conocéis muchos de vosotros la aplicación Menti, ¿vale? Me gustaría que entrarais, ahora mismo hay 35 personas conectadas, ¿no? Me gustaría que entráis en la medida posible, los que podáis, los que tengáis ahora mismo un teléfono móvil o un ordenador, un tablet delante, que supongo que sois casi todos, porque si no, no estaréis en esta webinar, que os metáis aquí en la página web www.menti.com, ¿vale? Y que introdujerais el código 5501435, ¿no? Aquí arriba, en la parte superior lo tenéis, ¿no? Si queréis os voy a copiar el link en el chat. Yo creo que, a ver si os puedo publicar el mensaje. Chat. Perdonad que os lo pongo aquí. Bien. Os pongo ahí el chat, ¿vale? Si no, os podéis meter en www.menti.com y meter este código, ¿no? Y aquí sí que me gustaría que pusierais tres aspectos
que creéis vosotros que serían interesantes si os tocara el día de mañana a alguien contar un producto, un servicio, un modelo de negocio? ¿Qué 3 aspectos pensáis que serían imprescindibles mencionar para lograr una buena descripción de ese producto o de ese servicio, ¿no? ¿Qué 3 cosas, qué 3 aspectos, qué 3 y mencionaríais para describir ese modelo de negocio, ¿no? Si os podéis meter, por favor, en menti.com y meter este código. Venga, que somos 35, a ver si 42 ahora. Tenéis aquí el link, el enlace también en el chat. Si os podéis ir metiendo, por favor, y vais incluyendo esos 3 aspectos. Bien, perfecto, ya tengo el primero. ¿Vale? ¿Qué 3 cosas utilizaríais para describir un producto, un servicio, un modelo de negocio, ¿no? Si se lo tuvierais que contar a alguien, vosotros tenéis que contar a alguien cómo es vuestro producto, cómo es vuestro servicio, qué aspectos o qué palabras o qué, más que palabras, qué conceptos utilizaríais para describirlo, ¿no? Venga, llevamos aquí ahora mismo. Vale, 4. Habéis contestado 4 ya, 3 creo. Venga, vamos a ver si llegamos por lo menos a los 10 o 12, ¿vale? Os dejo un minuto para contestar. Bien, llevamos 5, 6, bien, 6. Venga, ya hemos cogido velocidad crucero. Venga, a ver si llegamos a los 10, que somos 40 y tantos, yo creo, ¿no? 44 somos ahora mismo conectados. Qué bien, qué bien. 8 llevamos. Venga, 2 más, por lo menos. Doy 30 segundos más para ver si llegamos a los 8, a los 10, perdón. 10, perfecto, muy bien, muy bien. Venga, doy 15 segundos más por si alguien más se quiere apuntar. Perfecto, vale. Bueno, bien, vamos a ver conceptos que tratáis aquí, ¿no? Habláis de sostenible, ¿no? De precio, sostenible, económico, modelo financiero, rentable, ¿no? Precio accesible, posibilidad de venta, vale, perfecto. Todos esos puntos que estáis comentando, en el fondo, no dejan de ser más un poco la viabilidad de mercado que hablábamos antes, ¿no? Lo que es ingresos, lo que son gastos, ¿no? Por otra parte, habláis aquí de innovación, de diferencias con otros productos, socialmente responsable, características, ¿no? Habláis también. La necesidad, muy bien, necesidad, estamos hablando de clientes, ¿no? Y las características estamos hablando más, y todos estos aspectos que acabamos de mencionar, los beneficios, ventajas al consumidor y demás, son la propuesta de valor, ¿no? Bien, calidad, que tiene mucho que ver con los procesos que yo presto, ¿no? Bien, bien, bien. Nicho de mercado, otra vez volvemos a los tipos de clientes, compatible, fácil, que es propuesta de valor. Bien, perfecto, me vale. Vemos al final que estamos rondando en torno a 3, 4 puntos, ¿no? Estamos hablando en cuanto a lo que es más en los ingresos y los gastos, el modelo financiero, la rentabilidad sostenible y demás. Otra parte más habláis de lo que es la propuesta de valor. Habláis también de los clientes con el nicho de mercado, con las necesidades y demás. Y habláis por una parte menor también de lo que son los procesos, ¿no? Muy bien, pues esto luego os lo copio en la presentación cuando os la envíe, ¿vale? Pues esto al final, el Canvas consiste en eso, en contar, digamos, cómo es un producto, cuáles son las características de un producto, ¿no? Lo que consiste fundamentalmente un Business Canvas Model es una representación, ¿no? Hay un libro que se llama Alexander Osterwalder, ¿vale? Que se llama Business Model Generation, que se basa precisamente en la descripción de esta herramienta, ¿no? Del Business Canvas Model, ¿no? El Business Canvas Model, ¿qué es? ¿Qué no es y qué es, ¿no? Lo primero no es. ¿Qué no es? No es un business case. Es decir, no es hacer un business case de una idea, de un proyecto, de un producto, no. Ni tampoco es un listado de todas aquellas cosas que tiene que tener mi negocio. ¿Qué es realmente un Business Canvas Model, ¿no? Es una representación gráfica de aquellos aspectos fundamentales, claves de mi negocio, sin los cuales
este negocio, este producto, este servicio no tendría sentido, no funcionaría. Y además, esta representación gráfica lo que tiene que hacer ver al que yo se lo cuento, le tiene que hacer ver una idea de cómo es, cómo funciona, cómo se diferencia con respecto a mis competidores, ¿no? Al final, como una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque aquí viene un poco la definición que daba Marcos Osterwalder, ¿no? El autor del libro, ¿no? Que al final un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos son estos aspectos que os he dicho yo que citaréis del modelo de negocio, de cómo lo describiríais, y las relaciones entre estos elementos que permite expresar cómo un negocio, cómo es el negocio o la lógica de una empresa específica, ¿no? Es una descripción del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes. Hablabais antes de segmentos de clientes, ¿no? Y también cómo crea valor, cómo comercializa y entrega este valor a esos clientes para generar, importante, hablabais antes de rentabilidad, ¿os acordáis hace un momento en el Menti cómo hablabais de rentabilidad? Pues aquí lo dice, para generar flujos de ingresos rentables y sostenibles. Hablabais de rentabilidad y sostenibilidad, de los dos aspectos. Además, yo creo que estaban muy centrados, ¿no? Eran de los que más habíais mencionado. Pues es esto también, es decir, cómo este modelo de negocio en el tiempo, en el medio y largo plazo, va a ser sostenible, va a ser rentable, los ingresos van a superar a los gastos y además con un tamaño suficientemente grande. Si mencionáramos, claro, aquí hablamos de una serie de elementos, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? Pues esos elementos son estos. Esto es el Business Canvas Model, ¿vale? Como os decía, es una representación gráfica en la cual yo voy describiendo las características fundamentales de mi negocio. ¿Por qué empezamos? ¿O cuáles son las características? Porque claro, aquí vemos 9, 10 puntos, pero tienen una lógica. Es decir, estos puntos en el fondo hay que contarlos con una lógica. Si yo los cuento con una lógica, utilizo esa lógica, evidentemente ayudará al que tengo enfrente a entender cuál es o cómo funciona mi producto, mi servicio o mi modelo de negocio. ¿Vale? ¿Cómo empezaría? ¿Cómo se os ocurre que empezaría? Pues muchos se lo estaréis pensando, otros no. Algunos dirán, oye, pues ¿cómo es mi idea? ¿No? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es mi idea? Pues no. Evidentemente, yo tengo que contar cómo es mi idea, cómo es mi propuesta de valor, cómo es mi producto o servicio, ¿no? Pero con lo primero que hay que empezar siempre, aquí os lo he puesto, ¿vale? En orden. Primero empezaríamos describiendo quién es mi cliente. ¿Quién es el segmento de cliente sobre el cual yo estoy desarrollando esa idea, ¿no? ¿Cuál es mi segmento de cliente? No os preocupéis, yo os voy a hacer primero una visión general de cómo es el Canvas y luego vamos a ir viendo casilla por casilla en qué consiste cada uno de estos aspectos, ¿vale? Pero empezaría diciendo, oye, si yo tuviera que contar una idea, diría, oye, hay una serie de clientes, un segmento concreto de clientes que tiene una necesidad, que es el punto 1. Y a esos clientes que tienen una necesidad, ¿yo qué hago? Les entrego una propuesta de valor, que es el punto 2. Le entrego un producto, un servicio, lo que sea, con unas características, con una diferenciación con respecto a la oferta actual de productos similares que existen en el mercado, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Lo hago llegar esa propuesta de valor a través de ¿qué? Del punto 3 que tenéis aquí, que son unos canales. No son canales de publicidad, sino son canales de entregar la propuesta de valor. Oye, lo hago entregar en una tienda física, en una página web, a través de una app. Igual, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y cómo hago luego, una vez que le entrego esa propuesta de valor, para conseguir que ese cliente, ese segmento cliente, mantenerle fiel. ¿Cómo me relaciono con mis clientes para poco a poco que ese cliente vaya siendo fiel, tenga un vínculo con él, tenga un engagement con él y consiga, pues, que sea un cliente recurrente y, por tanto, que me genere una fuente de ingreso recurrente, que es el punto 5. Fijaros que toda esta parte de la derecha del Business Canvas Model lo que me expresa es cómo a unos clientes yo le genero valor a través de una propuesta de valor, que se la entrego por unos canales y me relaciono con ellos para conseguir la recurrencia, el engagement y la fidelización. Y todo esto me lleva a conseguir ingresos. Pero ¿qué pasa? Que en la parte izquierda del Business Canvas Model, ¿yo qué tengo? Toda la parte que yo necesito, ¿para qué? Para conseguir todo lo de la derecha. Para conseguir todo lo de la derecha, ¿qué necesitaré? Pues los puntos que os pongo en rojo. Recursos clave, una serie de actividades o procesos clave y unos socios clave. Un partnership. Necesito establecer alianzas estratégicas con determinados partners. ¿Para qué?
para conseguir todo lo de la derecha. Y toda esta parte de la izquierda, las actividades o procesos, los recursos que yo tenga, por ejemplo, una página web necesite una fábrica, necesite un almacén, y los acuerdos estratégicos me van a generar una serie de costes. Al final, ¿qué pasa? Lo que hablamos antes, que si los ingresos son mayores que los costes de una forma sostenible, yo terminaré ganando dinero, ¿no? Fijaros un tema importante. Hablamos en muchas ocasiones de clave, socios clave, actividades o procesos clave, recursos clave. ¿Por qué hablamos de clave? Porque aquí no hay que poner un listado de todos los proveedores que tengo, un listado de todos los recursos que tengo, un listado de todos mis procesos, sino solamente poner aquellos que son fundamentales para mi negocio, aquellos sin los cuales mi negocio no tendría sentido, aquellos sin los cuales mi negocio fracasaría. Por ejemplo, evidentemente, en todas las empresas, pues tendrá que haber, yo que sé, imaginaros un call center, ¿no? O un contact center, evidentemente. Pero ¿es clave para mi negocio? ¿Es algo diferencial en mi negocio? Pues si es una empresa de telemarketing que vende productos a distancia, seguramente sí. Si es una empresa, yo que sé, por ejemplo, la mía aseguradora, pues es importante, pero no es clave, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, en una plataforma que es en una empresa que es muy tecnológica, pues sin duda toda la parte de sistemas será clave, ¿no? O en una parte que es, en un negocio que es muy intensivo en recursos humanos, seguramente los recursos humanos serán clave. Por ejemplo, un negocio más de consultoría, que es clave las personas que tienes y el perfil de esas personas. Pero a lo mejor en otros siempre son importantes las personas, pero no, quizás no sería para meterlo aquí en claves. Vamos a ver ahora ejemplos que os van a ayudar a centrar el tiro de todo esto, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a las bolas de antes, ¿no? ¿Os acordáis cómo hemos empezado la presentación? Necesidad de usuarios, viabilidad de mercado y posibilidades tecnológicas, ¿no? U operativas. Fijaros, el Business Canvas Model. Precisamente son esos tres cuadros, esas tres bolas. Toda la parte que hemos dicho de generación de negocio, que consistía en los clientes a los cuales yo le ofrecía una propuesta de valor a través de unos canales y me relacionaba con ellos, suponen lo que es la necesidad de usuarios, es decir, la viabilidad de usuario. La parte de la izquierda, que habla de los recursos, procesos y colaboradores, nos da la viabilidad tecnológica u operativa. Y los ingresos, gastos, la viabilidad económica, ¿no? De una forma sostenible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para que terminéis de entender un poco, porque es verdad que esto al principio puede ser un poco abstracto, vamos a tangibilizar un par de ejemplos, ¿vale? Os voy a ir poniendo, vamos a ir rellenando cada una de estas casillas del Canvas con ejemplos. Vamos a partir de dos ejemplos, ¿vale? Uno es, digamos, Amazon como tal, como vendedor de productos online. Y el otro va a ser también lo que son las cafeteras Nespresso, seguramente que todos las conocéis, las cafeteras Nespresso, que metes la pastilla y sale el café, ¿no? Entonces, imaginaros que nos encontramos en una situación en la cual tenemos que definir pues cuál ha sido el día de mañana, tenemos que subir a nuestro director general y contarle estos dos proyectos, ¿no? De alguna manera. Pues, ¿cómo lo haríamos, no? Vamos a ir viendo casilla por casilla. ¿Por qué hemos dicho que empezaríamos? Por los clientes, ¿no? ¿Qué pasa en el apartado de clientes? Que las personas al final, hoy en día, pues están cambiando sus hábitos, sus comportamientos y demás. Antiguamente, ¿cómo se segmentaba a los clientes? Se segmentaba siempre por características sociodemográficas, es decir, país de nacimiento, niveles de ingresos, sexo, si es hombre o mujer, nivel de estudios, ocupación laboral, son factores socioeconómicos. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día esos factores socioeconómicos es básico y fundamental incluirles toda la parte relacionada con lo que es los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si volvemos a lo que hablábamos antes de Amazon o de Nespresso, ¿no? Los dos ejemplos que veíamos, pues seguramente Amazon estaremos hablando de que el cliente es un cliente, pues un cliente comprador online. No hablaríamos tanto de características sociodemográficas, ¿no? Y en Nespresso, pues en Nespresso seguramente hablaríamos de las personas que les gusta tomar café en casa y las personas que les gusta tomar café en su puesto de trabajo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que luego hay empresas, hay a veces que hay empresas en las cuales puede haber más de un cliente, ¿no? Es decir, realmente, por ejemplo, en Nespresso hay un cliente, ¿no? Está, bueno, el cliente que puede tomar café, el que le gusta el café, que lo puede tomar en su casa o en la oficina, ¿no? Más o menos un cliente. Pero en Amazon realmente está el comprador online
Y en ocasiones puede darse situaciones como estas en las que puede haber dos clientes, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos claros, ¿no? Amazon y Airbnb. ¿Qué pasa en Amazon y en Airbnb? Amazon realmente tiene dos clientes. Tiene el que compra online y el que vende online. Airbnb tiene dos clientes, el que alquila el piso, el dueño del piso, el arrendador, y el arrendatario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cada uno puede llegar a tener una propuesta de valor. Entonces, cuando pasamos al siguiente punto, hay que tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? Hay que tener en cuenta esta propuesta de valor para definir una propuesta de valor específica para clientes. Por ejemplo, en Amazon, la propuesta de valor de lo que es un cliente, digamos, el cliente online, pues sea totalmente diferente a la del vendedor. El del vendedor querrá unas cosas y el cliente online otras. Igual que en Airbnb el arrendador y el arrendatario, ¿no? Si pasamos a lo que es la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor en sí. ¿Qué debe permitir una propuesta de valor, no? Pues la propuesta de valor no es más que, digamos, si tuviéramos que definir un pequeño eslogan de una palabra, perdón, de una pequeña frase, de decir en qué consiste mi negocio. Y a eso luego añadirle una serie de atributos, ¿no? La propuesta al final, sobre todo, debe permitir trasladar cómo se genera valor al usuario y qué diferencia existe con respecto a la oferta actual que pueda existir en el mercado. Y aparte de ese eslogan debe añadirse aquellos atributos que permiten mejorar el entendimiento del negocio y sus principales características, ¿no? Por ejemplo, el negocio de Nespresso, la cafetera de Nespresso que veíamos antes, ¿no? ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues en el fondo, si yo tuviera que dibujarlo, si yo tuviera que decirlo, diría, oye, es una nueva forma de tomar café. En su día era. Hablamos de en su día cuando nació Nespresso, ¿vale? Era una nueva forma de tomar café. Y ahí podemos poner un gráfico de cómo se mete la pastilla en Nespresso, ¿no? Luego vamos a ver el canvas completo, ¿vale? Pero a eso yo le añado unos atributos. ¿Qué atributos tiene esa propuesta de valor? Pues que tiene calidad, tiene exclusividad, por eso sale George Clooney en los anuncios, ¿no? Tiene variedad, tiene comodidad, ¿no? Igual que Amazon, si tuviéramos que definir Amazon, ¿qué diríamos? Pues la gran tienda online, ¿no? O el marketplace online más grande del mundo, ¿no? Pero luego tendría una serie de atributos, ¿no? Como si fuera variedad, precio, eh, calidad, servicio de atención al cliente, ¿vale? Vamos entendiendo, ¿no? En tercer lugar, ¿qué hemos dicho que completamos? La relación con los clientes, ¿no? La relación con los clientes, ¿para qué? Para conseguir poco a poco lograr ese engagement que decíamos, ¿no? Lograr fidelizar a esos clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí Nespresso, ¿cómo lo hace? Nespresso, por ejemplo, tiene un club Nespresso, ¿no? Tiene una tarjeta que permite, digamos, lograr esa fidelización con los clientes a través de acciones de marketing directo, de mandarle, digamos, comunicaciones personalizadas a cada cliente a través de ese club, ¿no? Pero, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon, realmente, ¿cómo logra ese engagement con los clientes? ¿Cómo logra la fidelización de los clientes para que sus clientes compren recurrentemente sus productos, ¿no? En la tienda online? Pues aquí fue bastante novedoso en su día Amazon, ¿no? ¿Cómo lo hace? Desde tres puntos de vista. Primero, como todos conoceréis, me imagino, el Amazon Prime, ¿no? A través de una suscripción permite que sus clientes tengan un vínculo mayor y, sobre todo, incrementen su consumo en productos de Amazon, bien gratuitos o bien de pago, como las compras o los servicios premium de la música, del vídeo, de lo que es las películas ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las dos formas más novedosas con las que Amazon logra esta fidelización, en primer lugar, son lo que son las valoraciones, ¿no? Amazon ha sido capaz de crear una comunidad de usuarios de Amazon, que entre ellos se autoalimentan, ¿no? Cuando tú entras y creas una valoración de un producto, estás participando de esa comunidad Amazon, con lo cual la gente se cree que pertenece a esa comunidad. Logras engagement, ¿no? Y a su vez, tú cuando vas a comprar un producto siempre vas a ver valoraciones de los demás, ¿no? Se crea ese vínculo, ¿no? Y en tercer lugar, lo que son las comunicaciones personalizadas, ¿no? Tú cuando entras en Amazon, en base al conocimiento que Amazon tiene de ti por tu navegación en la web, por tus visitas recientes, por tus compras, por tus características que hayas introducido en el registro y demás, es capaz de personalizar tu página web.
de decirte esta es tu página web, la tuya, no la de los demás, con los productos que te recomienda en función del último que has visto, de lo que has comprado, y de esa manera consigue incrementar las ventas también, ¿no? Fijaros que son formas de fidelización de un cliente, de engagement, diferentes a lo habitual, ¿no? Pero aquí, sobre todo, lo que hay que huir es de la palabra general de fidelización e intentar ver cómo las compañías logran esa fidelización con los clientes, ese engagement. En cuarto lugar, como hemos visto, por repasar, vamos a repasar rápido, ¿vale? Lo que hacíamos era, cogíamos unos clientes, un segmento de clientes, le ofrecíamos una propuesta de valor, me relacionaba con ellos para obtener esa fidelización y esa propuesta de valor la hacía llegar a través de unos canales, que no son los canales de publicidad, sino son los canales a través de los cuales yo le hago llegar la propuesta de valor. Por ejemplo, Amazon, ¿cómo se lo hace llegar? Pues Amazon se lo hace llegar a través de la app y de su web, ¿no? Inexpreso, que hablábamos antes, ¿cómo? Pues a través de sus tiendas y también por la página web también se pueden comprar, pero fundamentalmente por sus tiendas, ¿no? Pues estos son los canales, ¿no? Y a partir de ahí digo, bueno, y todo esto que hemos visto, si os acordáis, hablábamos de que todo esto nos generaba una fuente de ingresos, ¿no? Pues esta fuente de ingresos es lo que debemos intentar poner luego, ¿no? Por ejemplo, no sé si Wallapop es una página, es una aplicación que, bueno, nació en España, ya está en muchos países de América. Y aquí llegó un momento, era una página pues, de compra y venta de segunda mano, una aplicación móvil de compra y venta de segunda mano, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento que alguien dijo, esta página web, esta app cuesta 219 millones, bueno, invirtieron en ella 219 millones de euros. Y no ganaba nada, no tenía modelo de ingresos, no había ingresado ni un solo euro, dólar o la moneda que tengáis cada uno en vuestros países, ¿vale? No había ingresado dinero hasta entonces, cuando alguien pagó 219 euros por ella. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué sucede? Que en la fuente de ingresos del Canvas, como sucede hoy en día en muchos negocios, hay que intentar orientarla hacia el modelo de destino de ingresos y no los ingresos esperados en el corto plazo, ¿no? Es decir, yo tengo que fijarme no en los ingresos que voy a tener el primer año o el segundo año, porque en su caso el Business Canvas Model de Wallapop hubiera sido ingresos cero, sino cuál va a ser el modelo de destino de ingresos en el medio largo plazo, ¿no? ¿En qué se basa Wallapop y muchas aplicaciones y muchos negocios hoy en día? En generar una base de datos al principio, ¿no? Lo hizo también Airbnb en su día, lo hizo BlaBlaCar, lo hacen muchas páginas, ¿no? Muchas aplicaciones nuevas de esta concepción, ¿no? Generan esa base de datos y cuando ya tiene esa base de datos un poco fidelizada, entonces empiezan a generar ingresos. Por ejemplo, Wallapop, ¿cómo lo hace hoy en día? Pues cobra comisiones ya por las ventas, como hizo BlaBlaCar en su día o como hizo Airbnb, ¿no? Entonces, hay que hablar siempre de los ingresos a medio, largo plazo, es decir, el modelo destino, qué modelo de ingresos persigo yo y no en el del corto plazo, que a lo mejor hay negocios que en los 2-3 primeros años no ingresan dinero, ¿no? Pero claro, aquí es importante cuando yo describo mis modelos de ingresos diferenciar entre lo que son mis ingresos principales y mis ingresos secundarios, ¿no? Lo cual en un momento dado me va a permitir tomar decisiones estratégicas. Si yo os dijera, por ejemplo, cuáles son los ingresos principales de Nespresso, o muy parecido, cuáles son los ingresos principales de esta fotocopiadora, o sea, del negocio de impresoras. Pues algunos me dirán, oye, pues son las impresoras o es vender máquinas. Y otros me dirán, no, es vender las pastillas de café. Por las dos cosas puede ingresar dinero un expreso, por ejemplo, ¿no? Pero hay que analizar cuáles son los ingresos principales y cuáles son los ingresos secundarios. Es decir, cuáles son los ingresos que yo recurrentemente voy a generar y que me van a permitir que mi negocio sea sostenible. En el caso Nespresso está clarísimo. Los ingresos principales son las cápsulas y los ingresos secundarios son las máquinas de café. ¿Esto por qué me sirve hacer esta reflexión? Porque en un momento dado, si yo tuviera que tomar una decisión estratégica, imaginaros Nespresso cuando vende las máquinas. ¿Qué le interesa a Nespresso? Vender muchas máquinas. ¿Por qué? Porque mi negocio principal está en vender las cápsulas. Entonces, si yo vendo muchas máquinas, mucha gente tendrá la máquina, tendré clientes cautivos, porque en el fondo la máquina está adaptada solo a las pastillas Nespresso, y haré que el crecimiento de la venta de pastillas
sea exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué decisión estratégica toma aquí Nespresso? Vender las máquinas sin ganar dinero o con un margen mínimo, incluso en ocasiones a pérdidas, igual que sucede con las impresoras. ¿Por qué? Porque mi negocio es vender los tones. Entonces, da igual que no gane dinero vendiendo máquinas de café, porque donde está mi negocio de ganar y donde voy a generar ingresos va a ser en vender cápsulas, ¿no? Con todo esto tenemos la parte de la derecha que hablábamos del Canvas, que es la parte de generación de negocio. Y ahora vamos a la parte de la izquierda, ¿no? Son todos los recursos y procesos clave, ¿no? Es decir, son todos aquellos recursos, por ejemplo, en Nespresso, de cuáles son los recursos o procesos clave. Pues seguramente estén las tiendas físicas porque son clave en su negocio. Lo que son la parte de atención al cliente, porque es la calidad, ¿no? Porque se enfoca mucho a eso, ¿no? Y en el caso de Amazon, ¿no? Pues seguramente toda la parte de logística, toda la parte de almacenaje, de entrega, de paquetes, paquetería, todo el tema de Big Data para poder personalizar y analizar los comportamientos de los usuarios para darle los servicios que necesitan, esa hiperpersonalización de la que hablábamos antes en relaciones con los clientes, ¿no? Pues esto posiblemente sean los procesos y los recursos clave, ¿no? Fijaros que yo aquí no voy a poner un listado de un montón de cosas, sino simplemente aquellas cosas que crea que son fundamentales, ¿no? Para el negocio, ¿no? Y por otra parte, finalizando ya lo que es la parte de recursos de la izquierda, ¿no? Tengo que enfocarme en los socios clave, ¿no? En los partners clave, ¿no? Aquí no se trata de incluir, como os decía antes, todos los proveedores, sino solamente aquellos que yo necesitaría y con los que se establece una relación de partnership debido a su importancia o criticidad en el negocio. Imaginaros un negocio en el que yo, por lo que sea, no puedo prestar determinada actividad y la hago caer sobre un proveedor, ¿no? Con ese proveedor, como es parte de mi core business, ¿no? De mi parte fundamental de mi negocio, deberé tener una relación muy estrecha, asegurarme que la calidad es la misma por lo menos que ofrezco yo, ¿no? Un ejemplo claro, Nespresso. Nespresso, si yo os hiciera la pregunta de a Nespresso, ¿le compensa fabricar las máquinas de café? Pues Nespresso, sabéis que Nespresso pertenece a Nescafé. Nescafé es un fabricante de café, no de máquinas. ¿Nespresso va a montar una fábrica para generar o fabricar, valga la redundancia, máquinas de café cuando su negocio no es vender máquinas de café? No, seguramente lo subcontrate. ¿Pero en quién lo va a subcontratar? Lo tiene que subcontratar en empresas de mucha calidad, porque estábamos diciendo antes que Nespresso vende calidad. Imaginaros que Nespresso vende calidad y una máquina que va a llevar el logo de Nespresso, de repente es una pifia y no funciona bien, se estropea. Pues tendré un daño reputacional importante y mi marca se irá al garete. Por tanto, yo lo subcontrato porque es una actividad que un tercero experimentado va a hacer mucho mejor que yo. Porque es algo que no me va a generar muchos ingresos, no me va a generar fuente de ingresos fundamental, pero sí que tengo que dotarle de una calidad para que no dañe mi marca. Y entonces se subcontrata o llega a acuerdos, alianzas estratégicas con primeras marcas para fabricarles sus cafeteras, ¿no? Y un ejemplo claro también son todas las partes ahora que se está proliferando de comida rápida, ¿no? Imaginaros, yo tengo una gran pizzería, por ejemplo, un Domino's Pizza, un Telepizza, que supongo que no sé si existen en vuestros países, me imagino que sí, una gran cadena de pizzerías. Entonces, esas cadenas normalmente tienen sus motoristas que entregan las pizzas. Pero si yo tuviera una pequeña pizzería, ¿me compensaría tener 3 o 4 conductores de motos? Pues depende del volumen de negocio, seguramente no. Entonces, ¿qué haces? Pues yo establezco alianzas estratégicas con empresas de delivery, ¿no? En España hoy en día están, por ejemplo, Globo, Deliveroo, que seguramente en vuestros países también están empezando a trabajar estas empresas de delivery. ¿Por qué? Porque estableces esta alianza y es una actividad fundamental porque hacer llegar la comida a la gente, pero que a mí no me sale rentable tenerla in-house, ¿no? Dentro de mi empresa y por eso la saco fuera de alguna manera, ¿no? Y bueno, luego finalmente llega lo que es la estructura de costes. La estructura de costes que es consecuencia pues, de todo esto que hemos hablado, de los recursos, actividades y los acuerdos con socios. Al final, ¿esto en qué se tangibiliza? Pues en Nespresso sería un canvas similar a esto. Esta es la foto final que quedaría en el canvas, ¿veis?
Hablábamos de personas que toman café en su casa o en la oficina, con esa propuesta de valor que tendría unos atributos, la relación con los clientes es a través del Club Nespresso, los canales de venta, la parte de ingresos, que veis que los ingresos principales son las pastillas, los ingresos secundarios, lo que son la cafetera. Y luego en la parte de la izquierda, pues las actividades clave, ¿no? Aquí hablábamos la publicidad, es clave en el negocio Nespresso la publicidad, todo el tema de logística, almacenaje, entrega, fabricación, el patentado, esa analítica para el Club Nespresso, y los acuerdos estratégicos son los fabricantes de las máquinas de café. Y los costes, pues fundamentalmente publicitarios, de logística, de fabricación y demás, ¿no? Si vamos al caso de Amazon, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Al final tenéis aquí el Canvas Model, ¿no? Pues esto, más o menos, por no seguir repitiendo, que lo tenéis en la presentación que os haré llegar y que tenéis aquí disponible, pues tenéis cada una de estas características que hemos nombrado, ¿no? Esto en sí sería lo que son un Canvas, ¿no? Los apartados de un Canvas, ¿no? Que espero que os haya interiorizado y que hayáis podido comprender cada uno de estos aspectos, ¿no? Esto se usa fundamentalmente para plasmar modelos de negocio, ¿no? ¿Qué pasa con los modelos de negocio? Algunos temas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, por lo que es margen y rotación, ¿no? Seguramente muchos de vosotros voy a dedicar estos 5 o 10 minutillos últimos que me quedan a comentaros algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de definir negocios, ¿no? A la hora de conceptualizar esos negocios y tangibilizarlos en un Canvas, ¿no? Los negocios pueden ser de margen o de rotación. Es decir, vendo algo, por ejemplo, un Ferrari, un bolso Louis Vuitton o un reloj Rolex, vendo pocos, pero con mucho margen. Esos son negocios de margen. Sin embargo, luego puede haber negocios de rotación, por ejemplo, casi todos los que venden en supermercados, es decir, o Zara, ¿no? Tiendas de ropa, o Amazon, ¿no? Que se basan en ¿qué? En vender muchos productos con poco margen. Eso es lo que se llama rotación. Un negocio normalmente no puede ser de margen y rotación. Algún ejemplo podrá haber en el mundo, pero normalmente o van a margen o van a rotación, o van a vender pocas cosas con mucho margen o a vender muchas cosas con poco margen, ¿no? Para eso, bueno, cada producto tendrá que tener unas u otras características, ¿no? Luego hay un concepto que se llama escalabilidad, que es un concepto muy vinculado a la tecnología. Y se basa como, ¿cuándo es un negocio escalable? Un negocio escalable es cuando es capaz de incrementar sus operaciones y los costes no crecen en la misma proporción, es decir, crecen a una proporción distinta. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb es un negocio escalable. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la inversión inicial al principio? Yo monto, digamos, lo que son la web, los servicios asociados y demás, y esos servicios a lo mejor los estoy montando para los primeros 1.000 usuarios, ¿no? Si yo voy creciendo de 1.000 a 10.000, a 50.000, a 100.000, a 1.000.000, los costes seguramente crecerán, pero no van a crecer al mismo ritmo, van a crecer a un negocio a un ritmo mucho menor. O sea, al final es el aumento de la capacidad de negocio, tamaño, trabajo, sin impacto en la calidad y funcionamiento y con inversiones y costes que habitualmente no crecen proporcionalmente, ¿no? Luego está lo que es la masa crítica de un negocio, ¿no? Hay muchos negocios que son de masa crítica. Por ejemplo, el que os contaba antes de Wallapop o WhatsApp, ¿no? Si yo tuviera que hacer un business canvas de una aplicación tipo WhatsApp o de una aplicación de mensajería, ¿qué pasa? Que en los primeros años no tendría ingresos. ¿Por qué? Porque el negocio donde está en generar una base de datos. La masa crítica es cuando yo genero una base de datos de tal manera que al alcanzar esa base se produce un crecimiento exponencial del número de clientes usuarios. ¿Por qué se produce ese crecimiento exponencial? Porque es el efecto mancha de aceite, ¿no? Va creciendo, creciendo, creciendo y de repente se expande todo. ¿Qué sucede? Que hay negocios que no llegan a tener nunca esa masa crítica y terminan muriendo. Imaginaros WhatsApp. Si vosotros tenéis a vuestros amigos en WhatsApp, si yo tengo WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea tipo WhatsApp, y no la utiliza nadie, yo voy a intentar contactar con una persona, voy a ver que no puedo, con otra, voy a ver que no puedo y la voy a abandonar y me voy a dar rebaja. Sin embargo, la masa crítica, ¿qué genera? Genera que cuando yo tenga esa aplicación de mensajería instantánea, si muchos amigos míos la tienen o a partir de un número de amigos que la tienen, pues yo voy a empezar a usarla. Y conforme la use más, mis amigos la van a usar más y los amigos de mis amigos la van a usar más. Con lo cual, se produce como un efecto viral o de mancha de aceite y va creciendo y es lo que da lugar a éxitos o a fracasos de determinados negocios, ¿no?
Luego la monetización de los usuarios, que lo hemos comentado antes, ¿no? Como al final muchas empresas hoy en día lo que tratan es generar bases de datos para posteriormente intentar monetizar en la medida posible esas bases de datos, ¿no? Intentar generar ingresos. ¿Cómo se monetiza una base de datos? Pues hay muchas opciones, ¿no? Desde la más común que se está usando hoy, por ejemplo, un BlaBlaCar o esta aplicación que os enseñé antes de venta de segunda mano, lo que hace es cobra comisiones, ¿no? Pues, o Airbnb, ¿no? Airbnb al principio empieza gratis, no cobra comisiones a nadie. ¿Para qué? Para generar una base de datos. Cuando yo tengo esa base de datos, ¿cómo empiezo a generar negocio? Cobrando una comisión al dueño de la casa. ¿Otras formas de monetizar? Pues con temas de publicidad, con tema de venta de datos. Hay muchas formas que en función de los modelos de negocio pues pueden prevalecer unas u otras, ¿no? Y luego, aquí os pongo algunos ejemplos ilustrativos, ¿no? Que bueno, os comento si queréis 2 o 3, abro turno de preguntas y luego si queréis, pues si no hay más preguntas, pues termino con este pequeño bonus track de modelos de negocio, ¿no? Algunos ejemplos ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, estos. Si yo os preguntara qué tienen en común estas compañías, pues muchos de vosotros me diríais, oye, pues yo qué sé, que son las más grandes del mundo, o que son muy innovadoras, o que usan mucho la tecnología. Pero fijaros, estas compañías tienen un modelo de negocio que les hace llamarse las compañías cero. ¿Por qué se llaman las compañías cero? Pues porque, y fijaos hacia dónde han evolucionado los modelos de negocio, ¿no? Son empresas que no tienen activos detrás, no tienen nada de lo que venden. ¿En qué se basan? En generar lo que hablábamos, esa base de datos, y con esa base de datos monetizarla o extraerle el valor. Fidelizar esa base de datos, ¿no? Uber es la mayor compañía de transporte con 0 vehículos en propiedad. Airbnb, la mayor plataforma de hospedaje con 0 inmuebles en propiedad. Hasta ahora, para tener un negocio de hospedaje, lo que había que tener era, digamos, muchos hoteles, muchas habitaciones, muchas viviendas, muchas casas, ¿no? Y sin embargo, estos señores sin ninguna casa, mediante un cambio radical del modelo de negocio que existía hasta ese momento, consiguen ser la mayor plataforma de hospedaje. Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, empresas de contenidos con 0 publicaciones. Lo hacen todos otros usuarios, su base de datos de usuarios. O Alibaba y Amazon, pues igual, se basan en intermediar entre lo que son los fabricantes y los clientes. Son las mayores empresas de retail con 0 stock inventario. Ahora sí tienen stock inventario, partieron sin stock o inventario, ¿no? Otro modelo son negocios B2B, B2C, ¿no? Algunos, lo que son, o el customer to customer, ¿no? Cliente a cliente, o algunos negocio a negocio y luego de ahí al cliente, ¿no? Depende mucho de esto, pero más o menos van en esa línea, ¿no? Y luego, pues lo que os decía, ¿no? Pues estos modelos de negocio se basan mucho en construir esa relación para posteriormente intermediar, para monetizar estos bases de datos, estos clientes, ¿no? Tienen un soporte muy relevante en la tecnología, ¿no? La tecnología está posibilitando estos negocios. Son negocios, como hablamos antes, de masa crítica. Son negocios escalables, ¿no? Que una vez que tengo la plataforma montada ya puedo ir escalando tanto en mi ciudad, en mi país o en el mundo entero, ¿no? Y son muchos negocios, os acordáis que antes hablábamos de margen y rotación, y muchos de estos son negocios de rotación, ¿no? Y luego surgen también otros modelos de negocio que vemos en los últimos años, bastante, bueno, ya en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que son los marketplaces, ¿no? Como que tienen también que ver con los anteriores, ¿no? Amazon, Alibaba, los citamos antes, o Google Play, eBay, ¿no? Son negocios en los cuales yo, digamos, intermedio, digamos, agrego, son agregadores de oferta de otros. Voy agregando en mi plataforma la oferta de otros y yo en base a eso, a esa intermediación, me llevo un comisionamiento, ¿no? Plataformas multilaterales, ¿no? Como Google o Coursera, ¿no? Coursera es una web de cursos de online, para que no os conozcáis, que son gratuitos, ¿no? ¿Qué pasa con estas plataformas multilaterales, como Google y Coursera? Que normalmente conviven usuarios con distintas propuestas de valor. ¿Os acordáis antes que hablábamos usuarios con una propuesta de valor, que en el Canvas, en el segmento clientes podía haber varios clientes con distintas propuestas de valor? Pues esto es el ejemplo claro. ¿Por qué? Porque aquí al final, para la mayoría de usuarios, Google y Coursera es gratuito, no cuesta nada. Pero luego hay unos pocos usuarios que son los que pagan
que el resto de usuarios puedan consumir esos productos gratuitos. Google, ¿qué pasa? La mayoría de los usuarios lo usamos gratuitamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego hay otros usuarios, normalmente empresas, que se publicitan, ¿no? con el SEM para la búsqueda en Google, que aparezcan priorizados, ¿no? En las partes superiores. Pues eso, estos están, digamos, pagando la fiesta del resto que utiliza el servicio de forma gratuita, ¿no? Coursera pasa lo mismo, no son cursos gratuitos en los cuales hay algunos que a través de publicidad y cursos, digamos, subvencionados, pues lo que hace es aplicar, pagar, digamos, al resto de usuarios que acceden gratuitamente, ¿no? Agregadores de demanda y comparadores, ¿no? Como estamos viendo hoy en día, ¿no? Pues hoy en día, por ejemplo, aquí en España y en muchos países ya están todas las plataformas estas de delivery que lo que hacen es agregar comida de diferentes sitios y actúan de intermediarios, lo que hablábamos antes, ¿no? Cada vez se ven más comparadores de seguros, productos financieros o plataformas que a través de ofertas de ropa, de ocio y demás, que intermedian entre el resto de usuarios y siguen un poco para agregar esa demanda y compararlas, ¿no? Luego están los modelos eyeballs, ¿no? Que son plataformas gratuitas en las que se puede generar o compartir contenido para generar tráfico y visitas que posteriormente se monetizan, ¿no? Esto es muy común en redes sociales, ¿no? Como modelo de eyeballs, ¿no? Son plataformas gratuitas que yo quiero empezar a compartir contenido y si encima lo comparten mejor, los demás mucho mejor. Y luego ese contenido yo lo tengo que monetizar de alguna forma, o con cuentas premium, o con compra de datos, o con publicidad, o con venta cruzada de productos, etcétera, 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 ¿no? Hemos llegado a -4 pasadas, ¿vale? Me quedan 3, 4 modelos de negocio, pero que tampoco tienen la menor importancia, si os los puedo comentar, pero sobre todo, mi objetivo en la sesión de hoy no era más que entendieres lo que es el Canvas, ¿no? Esto último era un poco de bonus extra de contenido, ¿no? Para que tangibilizáis un poco algunos de los conceptos que hemos visto antes, por usuario, modelos de negocio, modelos de ingresos y demás, ¿no? Pero sobre todo me quedo con esto, volviendo a la página, esto es un Canvas. Y me quedo con que espero que os haya podido transmitir lo que es el Canvas y os haya podido transmitir también lo que significa cada uno de los campos y las particularidades que puede tener y con ejemplos que os ayude un poco a visualizar cómo tiene que ser mi negocio, hacia dónde quiero enfocar mi negocio, ¿no? Dicho lo cual, me quedan en torno a 10-12 minutos. Si queréis, abro turnos de preguntas, ¿de acuerdo? Si podéis, bueno, como queráis, si queréis abrir micrófono, que no sé si podéis, o si queréis plasmármelas por el apartado de preguntas. Yo ahora mismo ya tengo abiertas las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, quedo abierto estos 10 minutos a contestar todas las preguntas que podáis tener, o todas las dudas o reflexionar sobre puntos y los comentamos entre todos. Disculpar que voy a abrir esto, que es que no se me abre. Un segundo. Perdonad porque es que, a ver si, aquí tengo las preguntas, que no las veía, disculpadme. Bien, buenas tardes, perfecto. Julián de Demer, tal. Voy bajando a ver las preguntas que tenemos. ¿Algún ejemplo con servicio y no con productos? Bueno, hemos visto, me pregunta Fernando, ¿no? ¿Algún ejemplo con servicio y no con productos? Pues, por ejemplo, estaría el tema que hablábamos de Airbnb, ¿no? Que hemos mencionado algún ejemplo, ¿no? Airbnb es puro servicio, ¿no? Airbnb realmente, lo que hablábamos, que tiene un doble cliente, ¿no? El que vendía y el que alquilaba el piso y el dueño del piso, ¿no? Y ahí la propuesta de valor, pues bueno, hablábamos como un gran marketplace de hospedaje, ¿no? Con lo cual, al final, tienes variedad, tienes relación con los clientes, tienes un poco de todo, ¿no? Ya que sabemos a quién, canales dirigirnos y con qué necesitamos saber el por dónde, ¿no? ¿Cuáles son los medios por los cuales hacemos llegar nuestras propuestas de valor a nuestros segmentos? Bueno, cada empresa, es lo que os decía antes, os ponía algunos ejemplos, ¿no? Cada empresa pues los hace llegar de una manera o de otra. Hay empresas que lo hacen llegar pues a través de medios digitales únicamente, ¿no?
pues a través de una app, de una web, como veíamos el caso concreto de Amazon. Hay empresas que se focalizan más al negocio físico, como veíamos el caso de Nespresso, y hay algunas que utilizan un medio mixto, ¿no? Digamos, físico y digital, ¿no? Cada vez más la multicanalidad y cómo nos hacen llegar esa oferta es más. Hoy en día la multicanalidad es algo que está al orden del día y que es lo que se lleva a nivel de tendencia, ¿no? Sin duda, bueno, pues depende del negocio, unos canales serán más proclives y sobre todo también depende del segmento de usuario al que te dirijas, que va a ser fundamental a la hora de elegir a través de qué canales le haces llegar la propuesta de valor, ¿no? A ver, nos comenta Héctor, estas empresas vieron la oportunidad de ofrecer mayores servicios y productos sumando las necesidades de modelos de negocios masivos para generar comercios de población, los cuales ya hacían, solo les dieron una plataforma la cual no existía los 20 años. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Si yo os dijera, por ejemplo, si yo os preguntara si el negocio de Airbnb o BlaBlaCar, que seguramente conocéis los dos, son innovadores, no son innovadores. Estoy de acuerdo contigo, Héctor. ¿Qué ha pasado? Que la tecnología ha permitido que un negocio que tenía un potencial limitado tenga ahora un potencial enorme y haya podido escalar, el concepto de escalabilidad que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Que, imaginaos, yo tenía un piso de veraneo en un lugar de vacaciones y ¿qué sucedía? Que yo ponía un cartel en la terraza, ahí ponía, se alquila por vacaciones. ¿Quién veía ese cartel? Las personas que pasaban al lado de mi casa. O a lo mejor colgaba un cartel en una farola y las personas que cogían el papelito y llamaban, ¿no? Y además no podía ver las fotos por dentro, no podía ver nada, ¿no? Era una experiencia de usuario incompleta. ¿Qué posibilita la tecnología? La tecnología posibilita crear plataformas que ponen en común gente de todas las partes del mundo y entonces mi negocio, que era muy local, permite escalarlo. Escalabilidad, ¿os acordáis antes? A través de la tecnología permite escalarlo, que ese negocio llegue con una experiencia de usuario muchísimo mayor a un montón de gente, con lo cual el potencial del negocio crece exponencialmente, ¿no? Esto es el concepto de escalabilidad, esto es la tecnología. ¿Son negocios innovadores? No. ¿Pero qué? Que la tecnología hace que su potencial, como está sucediendo en muchos negocios, hoy en día están surgiendo negocios que tienen un potencial enorme que realmente si lo analizas en sí dices, sí, esto ya se hacía, sí, pero se hacía muchas veces a nivel local. La tecnología lo que permite es expandirlo, ¿no? Y que tenga mucho más potencial. Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Jorge nos dice, buenas tardes, cuando se trata de empresas de venta de productos intangibles, ¿alguna recomendación adicional para aplicar el modelo Canvas? Sobre todo el valor diferencial, Jorge. Aquí es fundamental porque cuando son empresas más de venta de productos intangibles, primero es fundamental conocer a qué clientes están dispuestos a pagar ese producto intangible, ¿no? Llamemos intangibles, que muchas veces son intangibles, aquellas cosas, por ejemplo, un bolso de Louis Vuitton, ¿no? La marca de Louis Vuitton que hay detrás es un intangible. Entonces, normalmente los productos intangibles suelen requerir un esfuerzo importante, bien en publicidad o bien en patrocinio, sponsorización, ¿no? Y luego también esa propuesta diferencial, ¿no? Ese posicionamiento de la marca. Para yo vender algo intangible tengo que saber posicionarlo y saber transmitir al cliente esos valores que no los va a poder tocar, pero los va a percibir con su mente, ¿no? Son temas muy importantes en los productos intangibles, ¿no? Olvidaste Netflix y cómo está, por decir, la más popular, se han multiplicado muchas. Efectivamente, Netflix es otro modelo que, bueno, que se cargó en su día Blockbuster, ¿no? Seguramente muchos de vosotros conocéis Blockbuster, ¿no? Como al final, y es un ejemplo más de lo que comentaba Héctor antes, ¿alquilar películas de vídeo es un negocio innovador? No. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología ha permitido que se alquilen de otra manera y bajo otro modelo de negocio de suscripción, ¿no? Que de hecho era uno de los negocios, por aquí, espera un momento que no sé si veis mi pantalla ahora, un segundo, veis, aquí tengo el modelo de Netflix, ¿no? Que hablábamos antes. El modelo de Netflix que se basa más en modelos de suscripción propiamente dicha, ¿no? También hay otros tipo Spotify y demás, ¿no? Son modelos de negocio en el cual, a partir de una suscripción, pues evidentemente es otro modelo de ingresos diferente, ¿no? Y que se basa mucho en tener esa masa crítica.
esa masa crítica que me permita hacer rentable. Es decir, si yo solo tuviera 100 usuarios, yo no podría comprar los derechos de muchas películas, ¿no? No podría alquilarlos, ¿no? Blockbuster ya utilizaba este modelo en su día. Lo que pasa es que le faltó aplicarlo tecnológicamente y por eso murió. Blockbuster, cuando alquilaba sus películas, ellos tenían tantas películas, tantos ejemplares de una misma película, porque pagaba por alquiler, pagaba una comisión por alquiler a la productora de turno, ¿no? No compraba la película. Pues es un modelo muy similar que luego Netflix lo completó, pero basándose sobre todo en la tecnología y en otra forma de consumir el producto, ¿no? Interesante, excelente. En los negocios tradicionales de gran uso de mano de obra pueden innovar sugerencias. ¿Cuál sería su... En los negocios tradicionales de gran uso de mano de obra, ¿cómo innovar en la propuesta de valor? ¿Cuál sería su sugerencia? Claro, ¿qué pasa? Los negocios de gran uso de mano de obra hoy en día no tienen esa escalabilidad. ¿Os acordáis que antes hablábamos de escalabilidad? ¿Por qué? Porque si son muy intensivos en mano de obra, imagínate un negocio de consultoría, ¿no? Que es muy intensivo en mano de obra. No es un negocio escalable. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no puedo, para hacer un nuevo proyecto de consultoría, necesito más personas. ¿Vale? Es un negocio totalmente lineal. A mayor negocio, mayor costes, ¿vale? Igual sucede con la parte de, o sea, todos los negocios relacionados con mano de obra son más difíciles de escalar. La tecnología posiblemente en el ahorro de costes o en la optimización de costes le puede ayudar menos, ¿no? Son más negocios tradicionales y son negocios también muy buenos, pueden ser perfectamente buenos, ¿no? Pero quizás son menos escalables, ¿no? Business to client, por favor, ¿podría señalar los modelos de negocios que no vio la final de sus posiciones? Vale, innovación, Bueno, ¿y cómo vendes seguros por medio de un broker? ¿Se puede usar estas plataformas digitales? Por supuesto, hay brokers online ya. Yo, en mi caso concreto, que trabajo en el sector seguro, ya hay propuestas de valor de brokers online, ¿no? Que no tienen presencia física, incluso de comparadores de seguros, ¿no? Los comparadores de seguros, en el fondo, lo que haces es intermediar entre la compañía aseguradora y luego se llevan un comisionamiento a raíz de ellos, ¿no? Bueno, y a petición, que estoy viendo que algunos de vosotros me habéis pedido si podía terminar en estos 3 minutos, si queréis hago un paso rápido, ¿vale? De un segundo, de lo que son los otros modelos de negocio. No sé si veis un segundo, a ver si... Vale. Bueno, hablábamos por estos 3 minutos rápido paso, ¿vale? Hablábamos de los negocios long tail, ¿no? Que al final lo que se basa en los modelos de negocio long tail sobre todo es en trabajar muchos productos que se venden poco. Es decir, por ejemplo, Amazon, ¿cómo empezó? Vendiendo muchos libros, gran variedad de libros, pero que vendía pocos ejemplares. Entonces, eso en negocios digitales es muy bueno, porque yo al final yo puedo poner en una misma plataforma todos los productos del mundo, todos los que yo quiera, con pocas unidades, y cada uno me va dejando un margen, es decir, tengo mucha variedad. En un negocio físico eso es más complicado, porque necesitas sobre todo si no estás intermediando productos, es más complicado, ¿no? Luego, todo el concepto de freemium y premium, ¿no? Que lo veis en muchas plataformas, Fortnite, Spotify, Dropbox, LinkedIn, ¿no? Como al final yo genero base de datos con el freemium y luego el premium, o lo hago y luego monetizo esa base de datos o a través de cosas indirectas al cliente o directamente cobrándole una cuota o un premium al usuario, ¿no? Negocios de suscripción como los que comentamos ahora, Netflix, Spotify. Luego aparecen lo que son los software as a service, ¿no? Que son plataformas informáticas de marca blanca, ¿no? Yo creo un software el cual vendo a diferentes compañías el mismo software, solamente que voy personalizando cada uno los colores y demás, ¿no? A modo de como una marca blanca de un supermercado, ¿no? Lo que es marketing multinivel y marketing de afiliación, ¿no? Ahí vemos los negocios, por ejemplo, el más conocido es los afiliados de Amazon, ¿no? Mediante el cual tú en tu página web puedes generar negocio con el tráfico de gente, pues poniendo anuncios de Amazon y que si el cliente dirige a Amazon y termina comprando, te llevas una comisión, ¿no? Luego los famosos modelos de cebo y anzuelo, ¿no? En la cual pues los contratos de permanencia de telefonía o los coleccionables o el software gratuito que luego por hacer actualizaciones te van cobrando. Bueno, modelos de negocio cautivos, como hemos visto antes del Netflix, de Nespresso, perdón, y de las impresoras. Los negocios financieros, ¿no? Que más estos son sobre todo de plataformas de grandes centros de distribución, ¿no? Tipo supermercados, ¿no?
que al final, bueno, se basan más en cobrar a los clientes en menor tiempo que lo que pagan a sus proveedores, con lo cual hay un movimiento ahí de dinero financiero que es lo que les hace ganar más dinero, ¿no? Luego negocios, crecimientos de franquicia y demás, ¿no? Bueno, hemos hecho un repaso súper rápido, ¿vale? Que ya es la hora y no quiero que alguno, que me piten los oídos porque alguno se acuerde de mí por pasarme de la hora, que seguramente tendréis agendas muy completas, sobre todo hoy viernes que ya estamos afrontando el fin de semana. Simplemente mi objetivo en el día de hoy era transmitir lo que era un Canvas, ¿no? Al final hemos puesto ejemplos de lo que son, de algunos ejemplos de modelo de negocio y de aspectos que hay que tener en cuenta, tipo escalabilidad, masa crítica, margen y rotación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo lo que espero es que hoy os vayáis con una buena idea de lo que es un Canvas, de cómo os puede ayudar a mejorar vuestros resultados empresariales y sobre todo a plasmar vuestros productos, servicios. Y simplemente agradeceros vuestra escucha durante estos días, durante esta hora, perdón, y, y desearos un buen fin de semana a todos y encantado de haber compartido con vosotros estos minutos. Un saludo y buen fin de semana.